Y quisiera, previo a que iniciemos ya en materia, que todos escucharan algunas observaciones que tengo que hacer. Primero, les decía al principio que esta clase, junto con las otras dos de la semana, se van a subir más tarde. Ya tengo las clases de lunes y martes subidas a YouTube. Ahí van a tener que identificar. Yo en este momento en el WhatsApp del grupo, ahí lo voy a mandar. Sin embargo, si alguno tiene dificultad, pues me consulta y me pregunta si es que no está inscrito en el WhatsApp. No lo sé. Yo esperaría que sí, que la mayoría esté. Si alguno no está, me lo indica para agregarlo. Eso por un lado. Por otro lado, también se han enviado el día de ayer un grupo de materiales de trabajo que de repente alguien me decía que no entendía que de dónde a dónde trabajábamos. Yo le di la respuesta que eran materiales varios. Ya los voy a ir mostrando para que los vean. Algunos de ellos es como la base que estoy trabajando, pero de repente me apoyo en otros materiales de esos que tienen ejercicio resuelto. Entonces, ahí estamos, una manera de combinación de estos procesos. Entonces, también llegó el material al correo electrónico. Así es, exactamente. El material se los envié a sus correos electrónicos por si acaso alguien de repente tenía dificultad de verlo en el WhatsApp, ¿verdad? Así que eso estaría ahí como elemento interesante. Bueno, voy a dar la bienvenida a Afif Ahmed, a Ana Marcela Rodeno, a Cristian Quesada, Cristian Paolo, a Daniela Ocegueda, a Eduardo Larreinaga, a Fernando Argueta, a Gisela Gil Uceda, a Melvin Lobos, a Nayeli Escobar, Paola Morán, a Roberto Arturo Magaña, a Valeria Paul y a Yasmín Chamul. Bueno, como 3 o 4 dije, les he tenido casi 4 personas, les he tenido que dar acceso, no hay ningún problema. Pero resulta más fácil que le den aceptar a la invitación que se les ha hecho para que pertenezcan a este grupo de trabajo y así directamente entrarán el resto de días a esta sección. Bueno, entonces quiero mostrarles, ya hemos iniciado la grabación y vamos a compartir en este momento el escritorio, mostrar la pantalla para mostrarles los materiales que vamos a trabajar, ¿verdad? Y de estos materiales, más o menos orientarlos como se están organizados, ¿verdad? Para que cuando lo hagan, pues no sea ningún problema. En este momento quiero mostrarles la pantalla.
Estoy pidiendo al sistema que lo haga. En este momento ya acceso al cuadro de diálogo donde está la pantalla. Y estamos en este momento llegando a mostrar la pantalla. Entonces, me avisan cuando ya tengan visión de la pantalla. Ya ahí deberíamos estar pues viendo una parte de esta pantalla. Aquí hay algunos archivos que esta es otra cosa. Muy bien. Bien, de los materiales que se han subido, quiero que veamos primero cuál es el básico, llamaría, o los básicos. Hay uno que dice trigonometría UJMD, matemática 1, CGBG, 29 páginas. Pues ese es el que podríamos considerar como el básico, que es el que hemos venido siguiendo, definiendo ángulos en el plano, ángulos centrados, etcétera, que hemos estado trabajando durante estas semanas anteriores. La declaratoria de las razones trigonométricas, ¿verdad? Las líneas trigonométricas que comentamos en la clase pasada y los ángulos que iban surgiendo como elementos ya de signos, ¿verdad? El signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, el seno que está asociado a la componente en Y, el coseno que está asociado a la componente horizontal en X, y solo eso necesitamos, seno Y y coseno X. ¿Por qué? Porque la tangente la vamos a relacionar como seno entre coseno. La cotangente la relacionamos como la inversa de la tangente, la secante como la inversa del coseno, por lo tanto va a tener el mismo signo, y la cosecante la inversa del seno, por lo tanto el mismo signo. Y ahí estamos con eso. Ayer también trabajamos un poquito con los ángulos cuadrantales, que son, aquí vean, los 0 grados, el punto 1, 0, 90 grados, que estaría acá a un cuarto, a 3 cuartos de vuelta, a un cuarto de vuelta, que sería 0,1, al llegar a 180 grados o pi radianes es menos 1, 0, al llegar a 270 grados estaríamos en esta posición, el punto es 0, menos 1, y cuando regresamos a 360 va a ser el mismo punto 1,0. Pues esos, los valores de los ángulos cuadrantales, 0, pi medios, pi, 3 medios de pi o 2 pi, tienen ya de por sí su propio valor respectivo. La componente en X de estos números que aparecerán acá en los extremos, derecho, superior, izquierdo e inferior, la primera componente, que es X, es el coseno del ángulo, y la segunda es Y. Por ejemplo, acá, para 0 grados o 360, el coseno de ese ángulo vale 1 y su seno vale 0. Si estuviéramos en esa posición, como el punto acá superior sería 0,1, 0 que es X sería el coseno del 90 y 1 que es Y sería el seno de 90, y así podríamos razonar para este punto que está a la izquierda, cuyas coordenadas serían menos 1, 0, el coseno sería menos 1 y el seno 0. Si nos viniéramos para 270 grados o 3 medios de pi, este punto de acá es 0, menos 1, por lo tanto el coseno es 0 y el seno es menos 1, y cuando regresamos a 360, pues es el mismo punto inicial. También hablamos ayer de ángulos notables. Pi es 180 sobre 6, el primer ángulo es 60 grados, que es este ángulo de arriba, y 30 grados, que es este ángulo de bisección. Ahí se encontraban los valores, ¿verdad? Y podíamos seguir. Entonces acá se trabaja con pi cuartos, que es el otro triángulo notable, que tiene de coordenadas 1, 1 y que ya lo verificamos, ¿verdad? Luego también acá está el ángulo de 60 grados, el ángulo de 90, y ahí sigue creciendo, ¿verdad? Aquí introduje estas dos paginitas para que vieran otra manera de cómo se podían
calcular los ángulos de 45 grados, lo vimos un poco, y los ángulos de 30 a 60, ¿verdad? Y un triángulo equilátero, sacar dos mitades, la mitad derecha es la que trabajamos, 30 arriba, 60 abajo, frente a 60 raíz de 3, frente a 31 y la hipotenusa de valor 2. Y están las principales funciones trigonométricas de esto. Pues bien, esto que usted sigue acá, para pi, para 2pi, nos falta acá, se lo dije desde ayer, entre pi, que está acá, y 2pi, que está acá, nos quedó ahí sin trabajar 3 medios de pi, que es 270 grados. Lo hayan ustedes, ¿verdad? Es más, acá no está 3 medios de pi, sino que 0, 30, 45, 60, 90, 180, de 180 pasa a 360, faltaría entre estos dos el ángulo de 270 o 3 medios de pi, que es el que mencionaba que era en esta posición acá, 0 menos 1. Y con eso ya podrían hallar todas las funciones. Aquí se entiende que en los ángulos cuadrantales, el 0, el pi medios, el pi, el 3 medios de pi y el 2pi, habrá algunos casos en donde no está definida una función. Por ejemplo, para 0 grados no existe ni cotangente ni cosecante. Para 90 grados no existe tangente ni secante. Para pi no existe cotangente ni cosecante, y así para 2pi no existe también eso. Solo nos falta ver el ángulo de 270 ahí trabajado. Bueno, luego tuvimos ayer, el día de ayer, las principales relaciones trigonométricas. Aquí, de estas principales relaciones trigonométricas, comenzábamos con las funciones recíprocas. La primera recíproca que encontrábamos era la cotangente, como el recíproco de la tangente. Luego nos fuimos a la secante como el recíproco del coseno y a la cosecante como el recíproco del seno. Estas eran las tres primeras, las que están acá. También identificamos las antes de las pitagóricas, las dadas por cociente, seno entre coseno, que nos daba la tangente, y la recíproca coseno entre seno, que era la cotangente. Aquí ya tenemos 2 más 3, 5. Nos faltaban las pitagóricas, esta es la fundamental, seno cuadrado angular más coseno cuadrado angular igual a 1, y de esta se deducían otras dos, una que decía 1 más tangente cuadrado igual secante cuadrado, y otra que sería 1 más cotangente cuadrado igual cosecante cuadrado. Pues de eso vimos ayer que podíamos solo con una función trigonométrica y sabiendo en qué cuadrante estaba el ángulo, generar para ese cuadrante el resto. Y lo hacíamos partiendo de, si teníamos una función seno, encontrábamos por la pitagórica fundamental el valor del coseno, que el signo del coseno, positivo o negativo, se lo íbamos a asignar según el cuadrante que se ubicaba. Acá, si era un tercer cuadrante, ahí la componente de coseno, que es X, es negativo, por lo tanto aquí apareció negativo. Entonces ya tenían seno, coseno, y se van a hallar tangente. Para hallar tangente no necesitaban más que el seno entre el coseno, y esto ya nos daba la respuesta. La cotangente va a ser la recíproca de la tangente, la secante la recíproca del coseno, y la cosecante la recíproca del seno, y ahí terminaba. Este mismo ejercicio, recuerdan, lo hicimos en pizarra, viendo ya no todas las identidades, sino que la posición de la figura en el círculo geométrico o trigonométrico, ¿verdad? Y ya hasta ahí llegamos el día de ayer, viendo algunas funciones trigonométricas, etcétera, ¿no? Pues esto que vimos ayer y que también lo cerramos con otras identidades trigonométricas, ¿verdad? Que recuerda, para ahí, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos uso de otro material. Hicimos uso de este que dice resumen. De trigonometría, hicimos uso de este material. Bueno, aquí también este material nos va a permitir en un momento dado, pues recordar para triángulos rectángulos las mismas relaciones, ¿verdad? Nos va a permitir establecer las principales identidades, las dadas por cociente, las recíprocas, y acá entra un detalle que no se los había mencionado, pero que en el fondo es válido. Cuando yo tengo una función trigonométrica, como es función,
puedo hablar de su inversa. Y las inversas se le llaman seno inverso del ángulo, o sea, seno a la menos 1. O sea que la inversa del seno es el seno a la menos 1 o seno a la menos 1, etcétera. ¿Y cómo opera esto? Pues opera de la siguiente forma. Regreso a la, no al resumen, sino que a lo que tengo de la parte relativa a la unidad que estamos viendo, ¿verdad? Es esta. Esta es otra. Vamos a ver. Es esta. Ok, aquí. Matemática 1. Ok, aquí. Funciones trigonométricas inversas. Allá lo mencionábamos, aquí lo vuelvo a mencionar. Bueno, si yo sé que el seno de un ángulo es 0.5, alguien diría, mire, entonces, ¿cuál es el ángulo? Claro está, el seno de 30 grados era 0.5. Pero si a mí me han dado el valor de 0.5, podría ser que yo esté interesado en el ángulo. Y para ello les invito a que con su calculadora, el seno lo vamos a hablar como un arcoseno. Pero el arcoseno en las calculadoras va a aparecer como, en vez de arcoseno, va a aparecer como seno a la menos 1. Entonces, ustedes lo que van a hacer es shift o mayúscula seno, shift seno de 0.5, cierran paréntesis y le dan igual. ¿Cuánto obtenemos cuando decimos shift seno 0.5? Estamos hallando el ángulo, el arco, cuyo seno toma un valor de 0.5. Y van a ver que cuando aplican arco seno de 0.5 o seno a la menos 1 de 0.5, la respuesta que les va a aparecer en pantalla es 30. Hagámoslo, por favor. Shift seno de 0.5 y les va a dar 30. ¿Estamos? Sí. ¿Lo hicieron? Sí, 30 da. Ok. ¿Lo hicieron? Pregunto, no me contesta nadie. ¿No lo han hecho entonces? Sí, yo le dije ya ratitos que sí lo había Shift hecho. Y me seno de 0.5. Estoy pidiendo que sí. lo hagan. Muy bien. Muy bien. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? ¿Alguien que conteste ahí? Sí, Cierto, eso ¿verdad? Ya está ahí. Varios lo han contestado. Le dije que me dio 30. ¿Esto da? Sí, el problema es que si me escribe y yo estoy por otro lado, no lo veo. Así que, por favor, Afi Ahmed, pregunto, revise, hábleme a alguien ahí, por favor, que no sé si tengo. Me escucho. Acá. Alguien que use, por favor, el micrófono en este momento antes de continuar. Eso da, ingeniero. Alguien que me use el micrófono, no sé si me escuchan. Afi, Ahmed. No le estoy escuchando, no sé por qué. Tiene habilitado el micrófono, no, lo tiene apagado, Afi Ahmed. Alguien que active el micrófono. No les escucho porque no ha
Ahora, hable. Hola. Vamos a ver si ha pasado algo. No les estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Pregunto. Le estamos hablando dos personas. Ok, voy a salir, quédense ahí y vuelvo a ingresar, que hay problemas de conectividad con mi... Hola, hola. ¿Se oye? Nosotros sí le escuchamos, pero yo no les estoy escuchando. Entonces voy a salir en este momento y vuelvo a ingresar luego. Sigue la grabación ahí, lista. Ustedes se detienen, ahí queden. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya se escucha. Okay, perfecto, ya recuperé yo la conectividad del audio. Bueno, seguimos. Sigo mostrando en la pantalla lo que eran las expresiones. Entonces, cuando aplicamos trigonométrica inversa, lo que tenemos es el ángulo. Y así puede ser para cualquier valor. Por ejemplo, si una función seno es raíz sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pues aplicamos arco seno, o lo que es lo mismo, seno a la menos 1 y tendríamos. Bueno, luego se trabajaron un poquitín los ángulos complementarios, ¿verdad? Que decíamos, el seno de un ángulo agudo es el coseno del complemento, etcétera. Aquí tienen, seno del complemento es el mismo coseno del agudo, coseno del complemento del seno, o sea, cada función con su cofunción respectiva. Pero los ángulos también pueden diferir en 90 más pi medios, o sea, 90 menos pi. Aquí teníamos 90 menos pi, pero aquí tendríamos 90 más pi o pi medio más 90, pi medio más teta. Y ya eso relacionaba que el seno se convertía el coseno en coseno y menos seno, etcétera. O sea, son ángulos que difieren en 90 grados. También podríamos tener ángulos suplementarios. El suplemento es lo que le falta para ir a 180. En consecuencia, si un ángulo es alfa, el otro es el suplemento, 180 menos alfa. Y ahí están otras relaciones, ¿verdad? Luego puede ser 180 más alfa, que es otra expresión. Ahí van a surgir esas identidades. Todo esto es un material que se va a tener la posibilidad de tener ahí el papel, ¿no? Para que lo vayan viendo. Luego los ángulos opuestos, el ángulo negativo, ángulos negativos, seno de menos teta, menos seno teta, etcétera, ¿no? Y ahí van a aparecer estas identidades, seno de menos teta, coseno de menos teta igual coseno, que son otras identidades. Luego, aquí aparecían algunos datos en donde algunos ángulos, por ejemplo, 120 grados, yo lo puedo trabajar como funciones de 60.
porque aquí es 120 y quedan funciones de 60, solo que con los signos que tenga 120. Lo mismo para 225, que sería 180 más 45, que es lo que vimos más o menos el día de ayer como elementos para hallar funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Y hay otros ángulos, 330, más de 330, dos vueltas, vean, 360 en dos vueltas da 720, y si sumo 120, pues me da 840. Pero al final, la posición de ese lado coterminal es un ángulo que acá tendría 60 grados. Entonces, todo se refiere al seno de 60, pero teniendo en cuenta que para 840, que llega hasta ahí, la X es negativa, el coseno es negativo y la Y es positiva. Y con esas dos ya pueden operativizar. Pues bien, todo esto que hemos mencionado y que en el fondo son identidades trigonométricas es lo que ahora yo quiero que trabajemos. Entonces, vamos a dar una pequeña regla identificando lo que es una identidad, y también acá donde dice ejercicios resueltos, acá en este otro material que tiene ejercicios resueltos, recuerdan que vimos el día de ayer el ejercicio 18 por acá, ¿verdad? ...16, 17, 18 hicimos, ¿verdad? Dado la tangente de 3/4, pues hallamos el resto. Aquí está dado por identidades trigonométricas y también lo pudimos hallar por posición angular. Pues bien, aquí en este material hay una cantidad de ejercicios sobre diversos modelos, ¿verdad? Aquí vamos a ver si me dan el seno, puedo hallar coseno, tangente, pero también van a aparecer otras más adelante que involucran algunas identidades trigonométricas, ¿verdad? Que hay bastantes ejercicios acá para que, y resueltos, porque no tienen, hay otras páginas que tienen más ejercicios, pues planteados, pero en este momento son ejercicios resueltos. Luego vendrá lo que vamos a ver la otra semana, resolución de triángulos, rectángulos, resolución de triángulos que ya no son rectángulos, sino que son oblicuángulos, ¿verdad? Los triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Y la parte que vamos a trabajar ahora es la parte de esto de las identidades, ¿verdad? Nos dan un ángulo, nos piden sumarle 180, restarle 180, etcétera, que es lo que vamos a trabajar como identidades trigonométricas, ¿verdad? Que en el fondo esta expresión uno puede simplificar y llegar a tener que equivale a otra expresión completa, esta otra, o bien una igualdad que involucraría una demostración de esa identidad. Bueno, ese es el segundo material. El tercer material es un resumen, que es el que estaba mostrando por acá, ¿verdad? Que va a tener resolución de triángulos rectángulos, que es para la otra semana, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado viendo, solo que los valores notables, ¿verdad? Aquí está completa aquella tablita que les decía, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270 y 300. Claro, faltan entre 180 y 270 un par de ángulos con medidas correspondientes. Faltaría 210, 225, 240, y entre 270 y 300, si lo quisiera, y 360, si lo quisiera tener completo, me faltaría 270 más 30, 300, 270 más 45, 315, y 270 más 60, 330, pero que en alguna forma aparecen ya operativizados. También la otra semana vamos a ver brevemente recordar estas funciones trigonométricas, senos, cosenos, etcétera. Estoy adelantando nada más lo que vamos a ver, ¿va? Y esas gráficas de trigonométricas inversas como conocimiento nada más, pero paso ahora a lo que quiero que veamos, que son las identidades trigonométricas. Esas identidades trigonométricas ya ayer las mencionamos. Las primeras son las recíprocas, que la secante es el recíproco del coseno, que la cotangente es el recíproco de la tangente y que la cosecante es el recíproco del seno. Las dadas por fracciones, seno sobre coseno o coseno sobre seno, y las pitagóricas, ¿verdad? Que era el otro bloque. Aquí están las pitagóricas, seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1,
las de ángulos complementarios, seno de 90 menos el ángulo, las de ángulos mayores que 2pi, estos, x más 2pi, etcétera, ¿no? Y ahí las de ángulos negativos, ¿no? Las de identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos, seno de x más y es seno del primero por coseno del segundo, más seno del primero por coseno del segundo. Suma de ángulos, resta de ángulos, y aquí están algunas demostraciones. Funciones tangentes, ¿verdad? Resta de ángulos, aquí están las restas, ¿verdad? Ángulos dobles, seno del doble angular, 2 seno coseno, coseno del doble angular, coseno cuadrado menos seno cuadrado, etcétera, ¿no? Las tangentes del duplo, también vienen los ángulos mitad, aquí están las otras identidades pitagóricas, ¿no? Uno más tangente cuadrado, secante cuadrado, y uno más cotangente cuadrado, cosecante cuadrado. Las que son de ángulos complementarios, etcétera, las de ángulos mitad, miren, seno de un ángulo medio, más menos 1 menos coseno del ángulo a la mitad, coseno del ángulo medio, etcétera. Pues la idea es que todas estas identidades trigonométricas que no necesariamente hay que aprenderse, pero hay algunas que son muy básicas. Es más, por acá les va a aparecer un resumen de identidades básicas. Este no se los he mandado, sino que se los voy a mandar ahora. Es un resumencito de identidades básicas, que es este. Aquí tiene en la primera página las básicas, pero ya más completas. Por ejemplo, primero la función seno por cosecante es 1. De ahí sale que la cosecante es el recíproco del seno. Esa es una. La otra es la equivalente, que coseno por secante es 1. Aquí tiene la otra recíproca. Y que la tangente es la recíproca de la cotangente. ¿Ves? La cotangente es la recíproca de la tangente. Tiene además las dos dadas por cociente, seno, coseno, coseno, seno, y las tres pitagóricas. Esta es la fundamental y estas dos que se deducen. Claro, vean acá. De la fundamental usted puede despegar o seno cuadrado o coseno cuadrado para hallar seno, coseno. O puede despegar de la pitagórica derivada o solo tangente o solo cotangente. ¿Verdad que son posibilidades? Aquí están las funciones de ángulos negativos que se consideran funciones pares o impares por el concepto de par o impar, seno de una suma, seno de una resta, coseno de suma de resta, etcétera. Y ahí va barriendo, ¿verdad? De todos modos, ustedes esta formulita la vamos a tener a la mano para operar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente esto que estoy mencionando, el concepto de las identidades trigonométricas. Y para ello, colocar el siguiente concepto. Lo leo y luego después lo razonamos. Entonces, ustedes van a colocar como título, porque sí quiero que les quede escrito esto, porque van a hacer una práctica luego ahí de ejercicios este mismo día, es colocar como título lo nuevo, las identidades trigonométricas. Lo nuevo formalmente, porque desde ayer comenzamos a hablar. Entonces, atentos, identidades trigonométricas. Y estas dos líneas que están acá nos dan la definición. Entonces, aparte coloquen definición, 2 puntos, de lo que es identidad trigonométrica. ¿Qué es una identidad? Pues van a ser igualdades, ecuaciones, ¿verdad? Entre relaciones trigonométricas que se van a cumplir para cualquier valor angular que está interviniendo en la identidad. O sea, igualdades que se cumplen entre las relaciones trigonométricas para todo ángulo involucrado en la identidad. O sea, una identidad trigonométrica es una igualdad que se satisface para cualquier ángulo, así de simple. Entonces, copiar esas dos líneas, para tener en mente ese concepto, ¿verdad? Esa ahí. Okay. Bueno, luego dice, a partir de estas definiciones de relaciones y de operaciones elementales, se puede lograr una identidad algebraica evidente. Y sugerencia, aquellas identidades que contengan tangentes, secantes, cosecantes y cotangentes, es conveniente escribirlas en función de senos y cosenos. Bueno, esto es lo que ahora vamos a tocar. Ya dimos la definición, pero de repente una de las ideas fundamentales de estos procesos es hallar, oiga bien,
un concepto que se llama demostración de identidades. Entonces, como subtítulo coloquen demostrar una identidad. Dos puntos. Vamos a definir qué es demostrar una identidad. Entonces, colocar como una pequeña definición qué es demostrar una pregunta, qué es demostrar una identidad trigonométrica. Y la respuesta sería, ¿qué es demostrar una identidad trigonométrica? Copiar esto, ¿verdad? ¿Qué es demostrar una identidad trigonométrica? Y respondemos ahí, copian lo siguiente. ¿Qué es demostrar una identidad trigonométrica? Respuesta es comprobar que el término o miembro del lado izquierdo de la igualdad, el término del lado izquierdo o miembro del lado izquierdo es exactamente igual al término o miembro del lado derecho. Entonces, y comprobar que los términos del lado izquierdo son exactamente iguales al miembro o término del lado derecho, los términos del lado derecho. Esa es la demostración. Punto y coma. Y ahora viene lo siguiente. Dice, para ello, copiar esto, para ello, se pueden seguir, para ello se pueden seguir los siguientes, o se pueden seguir los pasos a continuación presentados. Se pueden seguir los pasos a continuación presentados. Dos puntos aparte. Se pueden seguir los pasos a continuación presentados. Dos puntos aparte. Primer paso. O sea, paso número 1. O dicen paso 1, 2 puntos. ¿Qué es el primer paso? Se elige, así escriban, se elige para trabajar algebraicamente, se elige para trabajar algebraicamente el miembro, entiéndase por miembro, lado derecho o izquierdo, el miembro que se visualice, o sea, que se vea, que se visualice, que se observe, que se visualice como más complejo, más complicado. Entonces, se opera el miembro derecho o izquierdo que se visualice como más complejo, más complicado. Ese es el primer paso. ¿Y qué va a ser un miembro más complicado? El que tiene más operaciones, el que en vez de uno o dos términos tiene fracciones, etcétera. No es el más complicado. Porque hay que operarlo, pues. No porque sea difícil. Paso número 2, segundo, número 2. 2 y pueden colocar un paréntesis. Segundo paso, número 2. Si es posible, ya cuando ya tengamos elegido el miembro más significativamente complejo, decimos, si es posible, se deben escribir todas las relaciones trigonométricas, todo lo que aparezca como relación trigonométrica, se deben escribir todas las relaciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Todas las relaciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. ¿Qué significa esto? Coma, entre paréntesis, usando las identidades trigonométricas básicas. Vean, usando
las identidades trigonométricas básicas. Aquellas 8 que mencionamos, pues esas son las que en principio entrarán en el proceso. Entonces, si es posible, usted tiene una tangente, pues no la va a escribir como tangente, va a decir este es un seno sobre coseno. Usted tiene una secante, pues no va a escribir como secante, sino que usted va a decir esto es 1 sobre coseno. Usted tiene una cosecante, va a decir es 1 sobre seno, etcétera. Ya lo vamos a ver. Okay. Ese es el segundo paso. Primer paso, elegir la más compleja de los términos. Segundo paso, escribir, si es posible, las razones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Y cuarto paso, mediante procesos algebraicos, no, tercer paso, mediante procesos algebraicos. Paso número 3, mediante procesos algebraicos. Desarrollar operaciones indicadas. Desarrollar operaciones indicadas. Que permitan llevar la expresión trabajada, derecha o izquierda, no importa, la expresión trabajada, a ser igual, la expresión trabajada a ser igual al otro lado, a ser igual al otro término de la identidad, a ser igual al otro término o lado de la identidad. Si yo estoy trabajando el término del lado derecho, pues eso tiene que ser igual a la parte izquierda. Al revés, si comienzo a trabajar la parte izquierda mediante operaciones, esto debo llevarlo a que sea igual a lo que ya tengo al lado derecho. Y yo comenzaría con un modelo. Vamos a hacer 2 ejemplos. Este que está acá, luego les muestro uno en pizarra y luego nos vamos para encontrar otros modelos. Acá tienen este número 1, luego aparece este número 2, ¿verdad? Y ya. Ok. Aquí tienen el 1 y aquí tienen el número 2. Le voy a dar a este como resultado el ejemplo 1, pero veamos, dice, a partir de las definiciones de razones trigonométricas, de relaciones fundamentales y de operaciones, se debe lograr una identidad algebraica evidente. Sugerencia, aquellas identidades que contengan tangente, secante, cosecante y cotangente, conviene escribirlas, ya les decía, en función de senos y cosenos. Punto y aparte. Entonces, todos estos modelos que vamos a trabajar van a tener un solo título. Y el título que van a llevar es, como ejemplo, demostrar las siguientes identidades trigonométricas. Vamos a hacer 2 ejemplos. Entonces, como título diga, el ejemplo es demostrar, ejemplo, ¿verdad? Título, demostrar, y este va a ser el primer ejemplo, el que aparece ahí, demostrar las siguientes identidades trigonométricas. Demostrar las siguientes identidades trigonométricas. Ok. Y me van a copiar exactamente solo esto. Exactamente solo esto. Voy arriba, quería solo que me marcara a nivel de 200 de datos. Esto aquí. Me van a copiar solo esto, ¿eh? Coseno de X, podemos colocarse X o teta, como quieran. Ahí lo vamos a dejar como coseno de un ángulo X, pero X puede ser representativo con letras mayúsculas, A mayúscula, B mayúscula, teta, alfa, omega, cualquier número, o cualquier letra del alfabeto griego o cualquier letra del alfabeto tradicional, ¿verdad?
Bueno, entonces copiar esto. Dice, entre paréntesis, coseno de x menos seno de x, paréntesis cuadrado, equivale a 2 menos paréntesis seno más coseno, entre paréntesis al cuadrado. Bueno, si yo les dijera, mire, ¿cuántos términos tengo del lado izquierdo? Pues es un binomio, la resta de dos términos, que es un binomio al cuadrado. Y del lado derecho, ¿qué miembro tengo al lado derecho? Pues tengo otro binomio, pero en el fondo ese binomio es el número 2 menos este binomio al cuadrado. Aquí es un solo binomio, diferencia al cuadrado. Acá es una suma al cuadrado, pero esto restado disminuido en 2. Al ver el grado de complejidad, estaría clarísimo, clarísimo así, que es más compleja la expresión del lado derecho que el lado izquierdo. Más compleja, no cabe duda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar qué expresión es más compleja. Y la expresión más compleja sería la del lado derecho. Entonces escribimos, después de tener esa, se trabajará el miembro del lado derecho. O sea, desarrollamos el binomio al cuadrado del segundo miembro. Vamos a trabajar el lado derecho. Quiere decir que esto se va a mantener igual. Bueno, ¿qué sucede? Yo dejo el número 2 acá. O sea, la parte izquierda no la tocamos. Simplemente la vamos a ir bajando. Cuadrado de coseno menos seno, lo hemos bajado. Igual, el 2 lo hemos bajado. El menos lo hemos bajado. Y el paréntesis indica el cuadrado. Me va a permitir colocar adentro del paréntesis el binomio a más b al cuadrado. Un binomio a más b al cuadrado sería cuadrado de la primera cantidad. Seno de x al cuadrado es cuadrado del seno. Más doble producto del primero por el segundo. 2 por seno por coseno es 2 seno coseno. O como el producto es conmutativo, en vez de seno coseno puedo colocar coseno seno. Es lo mismo. Entonces, si quieren, coloquen igual 2 seno coseno en vez de coseno seno. Más el cuadrado del segundo miembro, entre paréntesis, coseno cuadrado. Entonces ya tenemos acá el lado izquierdo que lo hemos mantenido intacto, el lado derecho que queda 2 menos, y este binomio al cuadrado se ha desarrollado y se ha transformado en un trinomio cuadrado perfecto. Este binomio al cuadrado se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. Pues bien, vean ahí lo que va a suceder. Nosotros sin ningún problema, podríamos perfectamente decir, mire, vamos a usar una relación pitagórica de función trigonométrica, pero además la propiedad cancelativa. ¿Qué sucede? Vean acá. La pitagórica. ¿Qué decíamos en la relación pitagórica? Aquí lo teníamos como un resumen. Decíamos, mire, el seno cuadrado angular más el coseno cuadrado angular, eso es 1. Veamos si eso lo tenemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Seno cuadrado angular más coseno cuadrado angular, nosotros si quisiéramos lo podríamos dejar en 1. Primero lo voy a ordenar. Ok. Vean acá. ¿Qué es lo que aquí han hecho? Lo que aquí han hecho es, primero, quitar entre paréntesis o el paréntesis de tal manera que el seno cuadrado que estaba positivo se hace negativo. Más 2 coseno se hace menos 2 coseno. Coseno seno. Y el más coseno cuadrado menos coseno. Lo cual es válido porque el menos de acá altera el signo interior del trinomio. Pero en el siguiente paso vean que podíamos agrupar seno cuadrado y coseno cuadrado, que ambos eran negativos, pero que al colocarle acá el menos, ya desde acá podría haber dicho yo, mire, seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo, al unirlo, eso me da 1, Y aquí lo tengo, mire, 2 menos, ¿cuánto vale el seno cuadrado más coseno cuadrado? Pues eso da 1, ahí lo tengo. 2 menos 1, menos 2 coseno seno. Ok, seguimos.
Si a 2 le quito 1, ¿qué pasa? Me queda 1 menos 2 coseno X seno X. Ok, a esta altura, vean que, aquí ya no puedo hacer nada más del lado derecho. 1 menos 2 coseno angular por el seno angular. Pero fíjense, si yo ya no puedo trabajar más a la derecha porque no hay más que hacer, en el último paso tengo que desarrollar este binomio al cuadrado y ver si ese binomio al cuadrado justamente es esta expresión. Desarrollo ahora, aquí ya llegué al límite operativo de mi lado derecho, no me queda más. He llegado a 1 menos 2 coseno X seno X. Pero ¿qué pasa? Llegar a esa fase es decir, mire, ¿y qué pasaría con el lado izquierdo si ahora lo desarrollo hasta el final? Desarrollemos ese binomio al cuadrado. ¿Qué diríamos? Cuadrado de la primera cantidad, sí. Menos doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Y lo hemos hecho. Pero vean que de nuevo, ¿qué pasa si el coseno cuadrado lo uno con el seno cuadrado? ¿Cuánto me da eso? Pregunto a Eduardo Larreinaga. Eduardo, contésteme si puede, si tiene micrófono. ¿Puede, Eduardo? O por chat, aquí lo estoy viendo. Eduardo. ¿Está Eduardo o no? ¿No me escuchó, Eduardo? Ya no está. Bueno, no está Eduardo Larreinaga. Sí está, ¿verdad? Pero no me ha contestado. Bueno, está dormido. Cristian Quesada, ¿qué equivale seno cuadrado más coseno cuadrado? Pregunto, Cristian Paolo, conteste, por favor. ¿Me escucha? Perdón. Cristian Paolo, ¿a qué equivale seno cuadrado más coseno cuadrado? También no está, no me oye. Ana Marcela Rodeno. A Cristian Paolo ahí me está contestando, me dice que equivale a 1. Ok, muy bien. Esa era la respuesta que yo esperaba que me dijera. Seguimos. Sí, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Aquí está el 1. Y vean que queda 1 menos 2 coseno seno del lado izquierdo. Y vean del lado derecho, 1 menos 2 coseno seno. Ah, ¿ven? 1 menos 2 coseno X seno X igual a 1 menos 2 coseno seno X. No hemos hecho ningún traslado de derecha a izquierda, sino que hemos trabajado todo el lado derecho hasta llegar a esta expresión. Y como ya ahí no podíamos continuar, pues operamos lo que ya teníamos del lado izquierdo y vean a qué hemos llegado. Esto lo enmarcan. Por favor, enmárquenlo. Y van a colocar con letras de carta debajo de esa igualdad final, van a colocar, observe la letra L de carta, la L de carta, y le colocan a la par de la L de carta un punto. Luego una C de carta, mayúscula, una C mayúscula de carta, y le colocan punto. Ya llevo la L y la C. Luego la Q mayúscula, un punto, y la D mayúscula, un punto. O sea, van a colocar L mayúscula, C mayúscula, Q mayúscula y D mayúscula. Repito, LCQD, así se va a decir. LCQD al final. LCQD al final. Cada uno separado de un punto. Y eso preguntaría, si los que recuerdan de bachillerato, ¿qué significa? Alguien que me conteste. ¿Qué indica LCQD? Afib, Ana Marcela y resto de compañeros. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien? Lo que queríamos demostrar. La L es de lo, la C va a ser es
cuál, la Q va a ser de queda y la D demostrado. LSQD sería lo cual queda demostrado. Ahí van a terminar, lo cual queda demostrado. Ahí termina. Ok. Ahora yo les pediría, vamos a ver en pizarra otra demostración antes de ver el ejemplito que está ahí en el material de apoyo. Entonces debo de mostrar la pantalla y nos vamos a trasladar a ver la pizarra brevemente. Nos vamos a quedar ahí y la otra semana ya hice un encargo y una pizarrita más grande, así que estrenamos pizarra el lunes, ¿verdad? Ok. Voy a conseguir también un cable que me conecte el internet desde donde tengo la cajita para acá para que pueda acercarlo un poquito más. Pero bueno, ahí ahora así va a ser. Bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, vamos a necesitar hacer lo siguiente. El segundo ejemplo que vamos a trabajar es un ejemplo que vamos a sacarlo de este libro de álgebra y trigonometría de Szokowski, de Earl Szokowski, y que dice así, lo vamos a copiar. Vamos a demostrar la segunda identidad. El ejemplo número 2 va a decir, atento, el seno de teta, no, perdón, la secante de teta, secante teta, más cotangente teta, va a ser igual a, en el numerador va a aparecer arriba tangente teta más arriba coseno teta y dividido entre el seno de teta. Esa como expresión a demostrar. Bueno. En un momento dado, si tienen dudas sobre algo, me lo preguntan, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos, no sé si se ve bien, esta parte de acá que creo que no se ve bien, lo voy a volver a copiar acá. Hay una interferencia ahí de la luz. Seno secante teta más cotangente teta igual tangente teta más coseno teta sobre seno teta. Esa es la expresión que ahí tenemos. Vamos a revisar. Dice tangente teta más coseno teta a la derecha sobre seno teta y lo otro secante teta más cotangente teta. Muy bien. Ese es el resultado. Bueno, entonces observemos. Tengo dos miembros, un miembro del lado izquierdo y un miembro del lado derecho. Entonces, yo quisiera que me dijera alguien de ustedes, independientemente de quién sea, cuál de las dos expresiones a usted le parece que es más compleja. Del lado izquierdo hay una suma y del lado derecho hay una división. ¿Cuál sería aparentemente la más compleja? La de la derecha. La de la derecha. Bueno, perfecto. Sí, porque suma acá, aquí tengo más términos además. Y que esto solo lo voy bajando. Secante teta más cotangente teta igual. Y ahí comienza nuestra operatividad. Ya elegimos que el lado derecho es el que vamos a trabajar, ¿sí? En ese sentido, vendrá usted y dirá, fíjese, tengo una tangente, tengo un coseno y tengo un seno. Tengo coseno y seno que ya no la puedo operar. Coseno es coseno y seno es seno. Pero la tangente angular es una relación trigonométrica que puede expresarla en términos de senos y cosenos. ¿Recuerdan? ¿A qué equivale la tangente de un ángulo?
usted lo recuerda, es seno entre coseno más coseno sobre seno. Eso es lo que tenemos. O sea, la tangente de teta es una identidad dada por cociente. Tangente, decimos, es seno sobre coseno. Vamos siguiendo. Luego, ¿qué sucede? Seguimos, ¿verdad? Esto va a ser igual a... Bueno, tengo la suma de esta fracción más este número entero. Entonces, primero, el coseno de teta lo puedo colocar con un divisor unitario. Divisor unitario. Y decir, bueno, yo tengo necesidad de efectuar esa, se llama suma de fracciones. Para sumar una fracción con una parte entera, sacamos el denominador común, que va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. Claro está, el coseno angular y el número 1, al extraer el mínimo común múltiplo o denominador común, vamos a decir que es el coseno del ángulo. De coseno y 1 es el coseno. Y ahora procedemos a dividir, se procede a dividir este coseno entre el coseno y el resultado por el seno, más coseno entre 1 por el coseno. Eso nos va a llevar a coseno entre coseno es 1 por el seno del numerador, pues tendríamos seno teta, más coseno entre 1 nos da coseno por el coseno que esté en el numerador. ¿Cuánto nos daría coseno por coseno? Pregunto. ¿Da? Coseno al cuadrado de teta, ¿verdad? Todo entre seno teta. ¿Qué podríamos colocar? Está dividido entre 1. ¿Para qué? Para tener una fracción en el numerador y una fracción en el denominador y proceder a multiplicar la regla del sándwich o la regla de extremo por extremo y medio por medio, es lo que nos llevará a la división total de esa expresión. Vean, entonces dirá usted, ¿qué me queda? Me queda multiplicar 1 por seno más coseno cuadrado. Entonces, esto equivale a decir 1 por seno más coseno cuadrado, pues sería el seno de teta más el coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Por 1. Y coseno por seno, pues es seno por el coseno. Bueno, ahí ya llevé todo a términos de senos y cosenos. Sin embargo, ¿qué puedo observar? Que toda esta fracción, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a una suma de una función que se llamará secante más otra que se llamará cotangente. O sea, debe ser igual a un binomio. Secante más cotangente. ¿Y a qué no tengo un binomio? Bueno, en el fondo sí lo tengo, ¿verdad? Porque aquí está el binomio, solo que dividiendo entre el mismo denominador. Escribámoslo, esto que está acá, de esa manera, ¿verdad? Escribámoslo de esa manera, que sería tener seno de teta entre el mismo divisor. O sea, tendríamos acá el seno del ángulo teta entre seno coseno, que es el denominador común, más el coseno cuadrado de teta por seno coseno. Es válido, ¿verdad? Escribir por ley distributiva, la suma se distribuye sobre la división y ya teníamos, ¿verdad? O la división en una suma, ¿verdad? Ok, vean que ahí se puede, acá, hay términos en el numerador y en el denominador que se pueden cancelar, usted los cancela. Acá, cuadrado del coseno y coseno, se cancela el coseno con el cuadrado. Y vean lo que está usted en un momento dado teniendo. Vamos a tener 1 sobre coseno más coseno sobre seno, ¿no? Cancelamos acá seno entre seno, nos quedó 1 sobre coseno. Cancelamos el cuadrado del coseno, todo nos queda coseno con este coseno y queda coseno entre seno. Pues bien, vean aquí ya qué es lo que tenemos. Tenemos una identidad trigonométrica, 1 sobre coseno.
Y 1 entre coseno, ¿qué función es? Secante. Correcto, la secante. Este. Y coseno entre seno, ¿qué función es? Pues es la cotangente. Y esto es lo mismo que usted tenía ya del lado izquierdo. Vean, mire, secante más cotangente. Y esa es el final de su proceso. Y coloca lo cual LC, lo cual queda demostrado. Entonces, la identidad que teníamos al principio la estamos demostrando plenamente. Plenamente. Bueno, ahí tienen ya otro ejemplo de trabajo. De estos hay más, hay en los ejercicios resueltos, etcétera. Ustedes los van a ir viendo para que tengan una idea de cómo esto opera. No le he mostrado un ejercicio más compendioso, pero pues también hay más modelos. Ok. Esa es la manera en que se operan las identidades trigonométricas y se demuestran que se cumple para cualquier valor correspondiente. Claro, esta identidad trigonométrica se cumplirá para cualquier valor angular. Vean, ahora regresemos a el material. Vamos a mostrar de nuevo la pantalla. Y teníamos por ahí otro ejemplito. Miren, aquí el ejemplo que está a la derecha. Ok, veamos ese. Al reverso. Esta, ¿verdad? 2 veces la tangente de x más 1 tiene que ser igual al coseno más, este no lo copien porque ahí está, más 2 seno entre coseno, solo observen. Y le dicen que esta función se va a cumplir siempre que 2k más 1 por pi medios sea un número que se debe excluir. ¿Qué significa esto? Que como es una división, se entenderá que se cumple para aquellos que no hacen cero el denominador. Y el coseno del denominador se haría 0 en 0 grados, en 180, etcétera. Que sería como la restricción, si quisiéramos definir en qué datos está definida o establecida. Sin embargo, esto no lo vamos a considerar en este momento, que aquí dice, ¿verdad? No siempre toda identidad se verifica para todo real. Algunas veces, si son fracciones, hay que quitar aquellos que hacen cero, como en este caso. Pero esa como una pequeña observación. Bueno, si usted observa 2 tangente más 1 igual coseno más 2 seno sobre coseno, la expresión más complicada es esta, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Aquí ya no puedo transformar el coseno más que es coseno, seno, coseno. Lo único que puedo hacer es efectuar la ley distributiva. Distribuyo el coseno de x, que es divisor, entre el numerador, coseno sobre coseno, más 2 seno sobre coseno. Y claro está, coseno entre coseno, ¿qué es? Es 1. 2 seno entre coseno, ¿qué es? Tangente. Entonces, 1 más 2 tangente será lo mismo que 2 tangente más 1. Pues sí, ahí termina. Ahí termina, ¿no? Y ahí es la parte final. Bueno, vamos a usar algunas identidades trigonométricas. Este resumencito de identidades trigonométricas, yo se las voy a ir planteando. Por ejemplo, vamos a usar en el siguiente modelo, vamos a usar el coseno de un negativo. Vean, coseno de un negativo. Va a decir usted, es el coseno de positivo. Ese es el primero. Vamos a usar también coseno de una suma. Coseno de alfa más beta, que va a ser coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, ¿verdad? Vamos a usar tangente de una resta, alfa menos beta, que sería la tangente de alfa menos la tangente de beta sobre 1 más el producto de tangentes. Vamos a usar el seno del doble de un ángulo,
que es 2 seno coseno, y vamos a usar el coseno de medio ángulo, que es raíz más o menos de 1 más coseno teta. Eso es como un ejemplo así para completar la historia de esta tarde y completar así lo que va a ser esta semana de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, voy a usar pizarra, así que regresamos a la pizarra para plantear el ejercicio que vamos a trabajar. No sé si se ve la pizarra completa ahí, si no voy a quitarla, mostrar pantalla, dejar de mostrar pantalla para que solo me quede con más amplitud. Ahí está, lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué va a ser este? Va a ser, allá está el tercero, pero vamos ahora a usar identidades trigonométricas para encontrar lo relativo a ciertas identidades, o sea, aplicaciones, vamos a decir, un ejemplo de aplicación, no es de demostración, sino que es una aplicación de identidades. Dice, si, comenzamos, si el seno del ángulo alfa es 3/5 positivo, entre paréntesis, alfa del segundo cuadrante. Nos dan esa expresión, coma, y la tangente del ángulo beta es menos 2/3 con beta en cuarto cuadrante. Vamos a hallar y va a aparecer literal A coseno de menos alfa, literal B coseno de alfa más beta, literal C tangente de beta menos alfa, literal D el seno del doble de beta, y literal E el coseno del ángulo mitad alfa medios. Ahí está lo que queremos hallar. Bueno, una aplicación de ángulos en distintos cuadrantes y algunas de las identidades trigonométricas básicas. Bueno, no tan básicas, sino que son fórmulas de ángulos que corresponden a diversas propiedades de ellos, que es lo que voy a enviar más tarde como un resumen, y que ustedes ahí lo tienen, ¿verdad? Dentro de todo ese papelero que tienen ahí, es cuestión de ir ordenando si lo quisiéramos ordenar. Bueno, ok. Bueno, lo primero que usted va a hacer, lo primero que vamos a hacer es identificar el cuadrante en donde está el ángulo correspondiente. Y eso nos llevaría a dos gráficas, un gráfico para alfa y otro gráfico para beta. Estas dos gráficas referentes, primero, ángulo del segundo cuadrante. Entonces, si es un ángulo del segundo cuadrante, usted siempre me va a comenzar en la parte positiva del eje X y gira hacia donde esté el segundo cuadrante. Ahí termina. Coloque el lado terminal y desde donde quiera baja una línea vertical para formar el triángulo de trabajo. Aquí es una línea recta, ¿verdad? Y ya tenemos ahí alfa, es un ángulo del segundo cuadrante. Y ahora fíjese, ¿qué nos decía que era el seno de alfa? Aquí lo voy a trabajar para que. ¿Qué nos decía? Que el seno de alfa nos decía que era 3/5. ¿Cómo vamos a nosotros en círculo trigonométrico a denotar el seno? Vamos a llamarlo en términos de Y, X y R. El seno es Y, que es la abscisa, ¿no? Que es la ordenada, entre R, que es la distancia. Entonces, Y es la ordenada. Vean acá.
¿Cuál es la ordenada? Es el lado vertical. Y vale 3. Y R es la distancia, el radio, vale 5. Quiere que el seno de este ángulo, que en el fondo es este, aunque usted trabaja con este como ángulo de referencia, es 3/5. ¿Qué no tiene? Pues no tengo la ordenada, sí la tengo. La distancia sí lo tengo, lo que no tengo es la abscisa, o sea, el valor de X. Y hay que hallarlo. Para hallar ese valor, usted diría, bueno, como tengo un triángulo rectángulo, ¿qué diría? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los catetos. O uno de los catetos, que es X, sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. O sea, hipotenusa al cuadrado, radio al cuadrado, menos ordenada al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 25. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Si a 25 le quito 9, raíz de 16. Y X sería la raíz de 16, tiene doble signo, o más 4 o menos 4. El signo que usted le va a asignar a la respuesta X, ¿de qué va a depender? Depende de la posición donde está el ángulo. El ángulo está en segundo cuadrante. Y los valores de las abscisas o valores de X en el segundo cuadrante, ¿qué signo tienen? Pregunto. ¿Qué signo tienen en el segundo cuadrante las abscisas? Negativo. Negativo. Por lo tanto, acá es menos 4 y efectivamente acá X está a la izquierda de 0, por lo tanto es menos 4. Y ya tiene Y, X y R. Ya vamos a tener ahí cualquier otra función. Entonces, ese triangulito que está ahí, ya yo esta información ya no la necesito porque ya ahí tengo toda la información ya en la figura. Ok, voy ahora con el segundo. Y toda esa información de la figura me la traslado para acá, ¿verdad? Voy a trasladar el ángulo alfa y la relación entre 3, 5 y menos 4. X, Y, R. Ok. Entonces, esta información allá arriba la tengo. Porque este es el ángulo referente y este es el ángulo de 90. Ahí tengo alfa. Ok. Ahora vamos con la segunda información. Ya esta figurita de acá la trasladé para arriba, ya completita. X menos 4, Y3 y R5. Y lo borro de acá. Y ahora acá, ¿qué voy a dibujar? La segunda figura. Y la segunda figura nos dicen que es un ángulo de cuarto cuadrante. Entonces me voy hasta el cuarto, siempre comenzando desde la parte positiva del eje X y llego hasta el cuarto cuadrante, terminando ahí con ese lado con el que finaliza el ángulo y a partir de ese punto llevando verticalmente hacia arriba y diciendo este es mi ángulo beta. ¿Y qué nos han dado? Que la tangente de beta es menos 2/3. Pues, ¿qué es la tangente de un ángulo? La tangente de un ángulo es la ordenada Y entre la abscisa X, ordenada entre abscisas. Claro está, cuando yo divido Y entre X, la respuesta es negativa. Pero ¿a qué se debe que la respuesta es negativa? Que una de las dos componentes, o la ordenada o la abscisa, pues van a ser negativas. Veamos. Acá X vale 3. Aquí X es positiva, entonces X es 3, positiva. ¿Quién va a ser negativa? Y, porque va hacia abajo, menos 2. Y claro, cuando yo divido menos 2 entre 3, esto me da menos 2/3. ¿Qué no conocemos acá? No conozco el radio o la distancia del origen hacia el punto P. Entonces, ¿qué es? Es la hipotenusa, ¿verdad? Sería la raíz de X al cuadrado, de 3 al cuadrado, más Y al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Si yo elevo 3 al cuadrado, eso es 9. Si le sumo menos 2 al cuadrado, eso es 4. 9 más 4,
da raíz de 13 que ya no se puede simplificar. Entonces acá usted tiene que el radio es igual a la raíz de 13 y eso es lo que va a dibujar aquí arriba para tenerlo como referente un pequeño triángulo que tiene de abscisa 3, de componente Y que es la ordenada menos 2 y de radio o distancia raíz de 3. Entonces esta expresión se traslada para arriba y ya esta información de acá pues ya no la necesito porque ya la tengo ahí construida. Y en consecuencia también esto no me interesa porque ya está cubierto allá arriba, ¿verdad? Terminen de copiarlo y luego trasládenlo para aquí. Ustedes lo pueden dejar ahí porque ustedes van a seguir hacia abajo la demostración. Yo por cuestión de espacio tengo que repetir ese proceso, ¿ya? Ustedes lo dejan así, que es esto mismo, y de ahí seguimos. Y vamos a ir obteniendo lo que en cada caso va a ir apareciendo. ¿Ok? Borro acá. Borro todo esto y vamos a ir desarrollando uno a uno los literales, auxiliándonos en lo que es la identidad. Bueno, el primer literal me dice, hay el coseno de menos de alfa. Bueno, ahí regresamos a la identidad, vemos esa identidad y decimos, mire, estos son ángulos negativos. Y el coseno de un ángulo negativo justamente es el mismo coseno, pero de su ángulo positivo. Quiero el coseno de menos alfa en vez de alfa, quiero menos alfa, que sería hacia acá, ¿verdad? Y hacia la derecha sería la misma componente en X. Quiere decir que basta con que diga que el coseno de este ángulo es la abscisa entre la ordenada y esa es la respuesta, menos 4/5 de respuesta. Sin más preámbulo. El siguiente era el coseno de la suma angular alfa más beta. Nos vamos a la tabla donde están las identidades y vemos que el coseno de una suma es el producto de cosenos menos el producto de senos. Entonces sería el coseno del primero por el coseno del segundo menos seno del primero por el seno del segundo. Entonces decimos coseno del primero. Bueno, aquí no he colocado que este es beta. El coseno del primero es menos 4/5. Por coseno del segundo. El coseno del segundo es 3, no, menos 4/5. Es 3 sobre raíz de 13. Adyacente sobre distancia. Menos seno del primero. Seno de alfa sería 3/5. Por seno de beta, el seno de beta sería menos 2/3, menos 2/3, menos 2 raíz de 13. Okay. Muy bien. Multiplico menos por más, 4 por 3, menos 12. Y abajo 5 raíz de 13. Multiplico menos 3/5 por menos 2 sobre raíz de 13, menos por menos nos va a dar más. 3 por 2 nos va a dar ¿qué? 6, ¿verdad? Y 5 raíz de 13. El coseno de alfa es menos 4/5, coseno de beta es 3 sobre raíz de 13. A eso le quito menos el seno de alfa, que es 3/5, por el seno de beta, que es menos 2 sobre raíz de 13. Bueno, vean que el divisor es el mismo. Queda como denominador total. Y a menos 12 le sumo 6. Me quedaría menos 6 sobre 5 raíz de 13 como respuesta. Vean que aquí son procesos algebraicos, operaciones suma, producto, división, etcétera, asociados a lo que es la propia identidad trigonométrica, suma, resta, producto, etcétera, que ustedes lo van a tener en mente. Bien, nos falta la tangente de
una resta de ángulos, el literal C. En el literal C quiero la tangente de la resta de beta menos alfa. Y la tangente de beta menos alfa, dice la regla, va a ser, la buscamos ahí, tangente de una resta, y vamos a ver que la tangente de una resta es resta de tangentes, tangente del primero menos tangente del segundo, entre 1 más el producto de las dos tangentes, tangente beta por tangente alfa. Esa es la identidad trigonométrica asociada al modelo. Pues no es más que colocar cuál es la tangente de beta. La tangente es ordenada entre abscisa, o sea, menos 2/3. ¿Cuál es la tangente de alfa? Ya vean que sería ordenada entre abscisa, más entre menos daría menos 3/4. Sobre 1 más producto de menos 2/3 por menos 3/4. Bueno, acá menos por menos da más. A 3/4 le voy a sumar 2/3. Menos 2/3 más 3/4. Acá 1. Menos por menos más. Se va este 3 con este 3. Se va este 2 con este 4 que se convierte en 2. Va a quedar menos por menos más. Y queda 1. Y queda 1. 1 por 1, 1. Y 1 por 2, 2. 1 más 1 medio. En el divisor, 1 medio. 1 más 1 medio, que es 2 medios más 1 medio, les va a generar 3 medios. Y acá operan directamente, lo pueden hacer menos 2/3 más 3/4, lo pueden hacer con su calculadora si lo quieren hacer. Menos 2 fraccionado en 3 más 3 fraccionado en 4. Eso les da 1/12. Arriba, 1/12. Y ahora, extremo por extremo, entre medio por medio, 1 por 2 es 2. 12 por 3 es 36. Y esto da un 18avo de respuesta. 2/36avos, que sería un 18avo. Revisar alguna operación ahí que podamos haber fallado, ¿verdad? Nos quedan nada más 2 literales para terminar. Nos faltan 7 minutos para completar también trabajo. Bien, si hay preguntas, hacerlas, ¿verdad? Como que hay alguna pregunta por ahí. No estoy pendiente de los chats. Si están haciendo algún comentario, tengo que ver división, menos, cómo se racionaliza. ¿A dónde tenemos racionalización? Bueno, aquí no, quizás en el anterior. Bueno, no había necesidad ahí, si se racionaliza. Cuando se racionaliza es multiplicar arriba y abajo por el radical que está en el divisor. Vamos a ver si pasa alguno de esos en este modelo. Okay. Y siguiente. Vamos ahora a hallar el seno del doble de un ángulo. Es el literal D. Dice seno de 2 veces el ángulo beta. Esta era una identidad, recuerden, el seno del doble de un ángulo sería 2 veces el seno por el coseno del ángulo. Pues va a ser nada más 2 veces el seno por el coseno. Seno angular sería opuesto entre hipotenusa o abscisa entre distancia 3/5. Perdón, es beta, ¿eh? Es beta. Aquí hay error mío. Entonces es beta acá. Seno beta. Seno beta, porque es el doble. Entonces nos vamos a beta. Seno de beta, ¿qué sería? Menos 2 sobre raíz de 13. Menos 2 sobre raíz de 13. Y el coseno de beta sería 3
sobre raíz de 13. Entonces nos queda más por menos por más, nos da menos. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13, esto es raíz de 13 al cuadrado, que es simplemente 13. La respuesta entonces, menos 12 treceavos, es el seno del doble del ángulo. ¿Ok? Y solo nos queda el último que dice coseno de medio ángulo. Lo voy a hacer acá para no borrar. Entonces acá dio menos 12 sobre 13. Y en la última nos están pidiendo en el literal E que usted encuentre el seno del doble del ángulo. No, perdón, el coseno del ángulo medio, ¿verdad? Coseno de medio ángulo. Y el ángulo medio es el primero, coseno de alfa medio. Bueno, al ver las fórmulas del ángulo medio, establecemos que ese coseno del ángulo medio o del ángulo mitad, usted lo tiene que tener bien clarito. Coseno del ángulo que está a la mitad. Si lo viéramos con fórmulas por acá, el coseno del ángulo medio dice, coseno del ángulo medio es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno del ángulo no medio, sino que alfa, fraccionado en 2. Esa es la expresión que vamos a trabajar. Entonces, vean, coseno del ángulo medio es más o menos raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. ¿Qué signo usted va a dejar? Ya le explicaré cómo. ¿Por qué? Porque vean, este ángulo alfa, ¿en qué cuadrante está? En segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en qué cuadrante va a quedar alfa medios? Si alfa es un ángulo de segundo cuadrante, alfa medios, que es el ángulo mitad, ¿en qué cuadrante va a quedar? Pensemos en un ángulo de segundo cuadrante, 120, por ejemplo. Alfa, 120. La mitad de alfa, 60. ¿En qué cuadrante queda? Pues queda en el primer cuadrante. Y la pregunta es, el coseno en el primer cuadrante, que es alfa medios, ¿qué signo tiene? Coseno de alfa medios, ¿qué signo tiene? Va a ser mayor que 0. Entonces, la respuesta es positivo. Raíz de 1 más coseno de alfa. ¿El coseno de alfa qué es? Es el lado que está formando la abscisa sobre la distancia. 1 menos 4 quintos fraccionado en 2. Entonces, si a 1, que son 5 quintos, yo le quito 4 quintos, esto me va a quedar arriba, 5 quintos menos 4 quintos, me va a quedar un quinto. Un quinto dividido entre 2 es un décimo. La raíz de 1, ¿qué es? Es 1, ¿verdad? Sobre la raíz de 10. Pero 1 entre raíz de 10 no se debe dejar así, sino que se debe racionalizar. Y 1 sobre raíz de 10, ahí respondo a lo que me preguntaban, es raíz de 10 sobre raíz de 10 arriba y abajo. 1 por raíz de 10 es la raíz de 10 y raíz de 10 por raíz de 10 es 10, que sería la respuesta. Y ahí termina el proceso. Muy bien. Tienen, por supuesto, más ejercicios de esto en los ejercicios y podríamos generar otros ejemplos que lleven implícito cálculo de funciones trigonométricas. Bien. Dejo de mostrar pantalla. Si no lo han completado, lo completan.
Ok. Bien, hemos llegado al final de esta semana. Vamos a continuar entonces. Yo ya tengo listo casi los materiales de las clases para subirlas a la grabación. Esta es la última y la estaré subiendo en el transcurso de la tarde-noche. Las otras dos ya están subidas. Voy a trasladar hacia ustedes, hacia el grupo, las conexiones, los links de YouTube para que las puedan repasar si las quieren descargar. También los voy a compartir a sus correos para que les quede ahí escrito y ya está. Entonces, con eso estamos terminando. Si hay alguna pregunta, me la hacen en este momento. Algo que no esté claro, notas voy a entregar hasta la otra semana. Voy en este proceso de fin de semana, pues a continuar. Ya descargué, estoy viendo, pero no ha sido un poco lento el proceso. Por esto que hay que estar descargando y revisando una a una las papeletas que han sido, o los papeles que han sido enviados en formato PDF o Word en algunos casos, que hay que irlos viendo, ¿verdad? Así que paciencia todavía. La pregunta es, si hay alguno, si saben que hay alguno que tiene diferido, yo solo tengo conocimiento de alguien, una persona que va a ser diferido, pues esta persona no hizo la prueba. Si dentro de ustedes hay alguien en este momento que no hizo la prueba y es diferido, me dice para tomarlo en cuenta también. Los diferidos van a ser la otra semana. Van a ser el día jueves 7, justamente. Jueves 7 va a ser el diferido de este segundo parcial. Si hay alguna persona, me lo notifica para tenerlo en cuenta y enviarle a su correo en ese momento o a su WhatsApp en ese momento el examen para que lo pueda desarrollar la otra semana. Así que no digo más. Si hay preguntas, me las hacen. Si no, pues nos veremos hasta la próxima semana, ya en este horario, lunes, martes y miércoles a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, para que vayan ya, si tienen clase, a otro grupo, me despido y nos vemos el día lunes a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Esperemos las conexiones de los links y eso será todo por hoy. Feliz tarde de lo que queda de miércoles, feliz fin de semana y vayan con sus materiales leyéndolo, estudiándolo, etcétera, ¿no? Para ir pues asimilando cada vez más estos conceptos. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Me despido de cada uno. Muy bien. Feliz tarde. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, felicidades